Debería haber sabido que la noche terminaría en caos en el momento en que él entró por la puerta. El restaurante estaba lleno, como siempre los sábados por la noche, y yo ya estaba atendiendo 6 mesas, una cocina que no daba abasto y un nuevo camarero que no paraba de servir bebidas fuertes. Me dolían los pies con mis zapatillas gastadas. Mi delantal estaba manchado de salsa marinara y me quedaban exactamente 4 horas de turno antes de poder desplomarme en la cama y fingir que el mundo no existía durante unas pocas y benditas horas. Entonces llegó él. Todo el ambiente cambió. Las conversaciones no se detuvieron exactamente, pero se calmaron. Las cabezas se giraron. Incluso el ruido de los cubiertos pareció detenerse cuando la puerta principal se abrió y 3 hombres con trajes oscuros entraron, seguidos por él. Entonces no sabía su nombre. No sabía nada, excepto que se movía como alguien que era dueño no solo de la sala, sino del aire que había en ella. Era alto, fácilmente más de 1,80, con el pelo oscuro peinado hacia atrás y un rostro que parecía esculpido en mármol. Mandíbula afilada, pómulos altos y ojos tan oscuros que parecían negros bajo la tenue luz del restaurante. Llevaba un traje que probablemente costaba más que mi alquiler anual. Era de color gris carbón con sutiles rayas diplomáticas, el tipo de sastrería que susurraba riqueza en lugar de gritarla. Pero no fue el traje ni su aspecto lo que hizo que mi pulso se acelerara. Fue la forma en que todos los demás reaccionaron ante él. Marco, nuestro gerente, prácticamente tropezó consigo mismo al apresurarse a saludarlos. La anfitriona palideció. Incluso Tony, en la cocina, asomó la cabeza por la ventanilla, y su habitual ceño fruncido fue sustituido por algo que se parecía inquietantemente al miedo. «Valentina», sisió Marco, agarrándome del brazo cuando pasaba con una bandeja de bebidas. «Tao», eché un vistazo. El hombre había elegido la mesa de la esquina, la mejor del local, la que solíamos reservar para aniversarios y propuestas de matrimonio. Sus hombres lo flanqueaban como centuriones, con la mirada recorriendo la sala con precisión mecánica. «Ya tengo 6 mesas, Marco. Dásela». «Valentina, no discutas». Algo en su voz me puso los pelos de punta. Miedo. Marco le tenía miedo a este hombre. Dejé la bandeja y cogí los menús. Mi mente iba a 1000 por hora. En 3 años trabajando en Girodanos, había servido a políticos, famosos e incluso a un jugador retirado de la NFL. Marco nunca había mirado a ninguno de ellos así. Mis manos temblaban ligeramente mientras me acercaba a la mesa. «Contrólate, Val. Solo es otro cliente. Buenas noches, caballeros. Bienvenidos al Scotch Malin 25, solo». Su voz atravesó mi saludo como una cuchilla fría y absoluta. No levantó la vista de su teléfono. Parpadeé. «Señor, necesito...» ¿Tartamudeé? Ahora sí levantó la vista, y toda la fuerza de esos ojos oscuros me golpeó como un golpe físico. «Macallan 25, solo. 3 dedos ahora». El hombre a su derecha sonrió con aire burlón. El de su izquierda permaneció impasible. Algo caliente y desafiante se encendió en mi pecho. Había tratado antes con clientes groseros, empresarios engreídos, universitarios borrachos, hombres casados que creían que una sonrisa y una propina les daba derecho a mi número de teléfono. Pero había algo en su tono, en su crueldad casual, que me hizo enderezar la espalda. «Primero necesito ver sus identificaciones», dije, manteniendo mi voz agradable pero firme. «Es la política del restaurante». El hombre que sonreía se echó a reír. «Estás bromeando». «No bromeo con las leyes sobre bebidas alcohólicas». Saqué mi libreta de pedidos. «Sus identificaciones, por favor. O puedo empezar a servirles agua mientras revisan el menú». La temperatura en la mesa bajó 10 grados. Dejó el teléfono lentamente, de forma deliberada. Cuando me miró esta vez, me miró de verdad. Me sentí como un espécimen bajo un cristal, examinado, catalogado y descubierto. «Interesante. ¿Cómo te llamas?», preguntó, con voz más tranquila ahora, pero no menos peligrosa. «Valentina. ¿Y tú?». El hombre sonriente hizo un ruido como de ahogo. Incluso el de rostro impasible se movió incómodo. Se recostó contra el asiento de cuero.
Extendió un brazo por encima del respaldo. Su postura se relajó, pero sus ojos seguían siendo afilados como cuchillos. Una sonrisa se dibujó en sus labios. No era cálida ni amable, sino fascinada. «¿No sabes quién soy?» No era una pregunta. No respondí. «Interesante». Inclinó la cabeza estudiándome. «¿Tratas así a todos tus clientes, Valentina?» «Solo a los groseros». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. La mesa quedó en silencio. Alguien dejó caer un vaso al otro lado del restaurante y el estruendo pareció resonar eternamente. Había ido demasiado lejos. Lo supe al instante. Marco me despediría. Esos hombres se quejarían. Perdería el trabajo mejor pagado que había tenido en años. Todo porque no supe mantener la boca cerrada ante tanta arrogancia. Pero en lugar de enfadarse, esa peligrosa sonrisa se amplió. «Grosera», repitió, saboreando la palabra. «Nadie me había llamado grosero antes. Siempre hay una primera vez para todo», murmuré. Él se rió, un sonido genuino que transformó su rostro por un instante, haciéndolo parecer más joven, casi humano. Luego desapareció, reemplazado por esa máscara fría y calculadora. «Tráeme el Macallan». «No hace falta que me pidas el carné. Estoy seguro de que Marco responderá por mí». Y Valentina dijo mi nombre como una promesa. «No desaparezcas. No hemos terminado». Debería haber asentido y marcharme. Debería haber hecho mi trabajo y olvidado el encuentro. En cambio, lo miré a los ojos. «Tengo otras 5 mesas. Tendrás que esperar tu turno como todos los demás». Me di la vuelta y me alejé. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me rompería las costillas. A mis espaldas oí al hombre sonriente susurrar: «Jefe, ella acaba de...». «Lo sé». Su voz era suave, casi interrogativa. «Es la primera que me rechaza». Di 3 pasos antes de oírle hablar de nuevo. Ahora más alto, lo suficientemente claro como para que no pudiera fingir no oírlo. «Luca, cuando termine su turno, tráemela». Me quedé paralizada, con la sangre helada. Marco apareció a mi lado, con el rostro pálido. «Valentina, ¿tienes idea de lo que acabas de hacer?» Miré hacia la mesa de la esquina. Él me observaba, con sus ojos oscuros brillando con algo que parecía hambre. «¿Quién es?», susurré. La mano de Marco temblaba mientras me agarraba del hombro. «Dante Caruso y tú os acabáis de convertir en lo más interesante de su mundo». «¿Caruso?» Ese nombre no me decía nada. «La familia Caruso, Valentina, no solo es dueño de este barrio, es dueño de la mitad de la ciudad». La voz de Marco se redujo a un susurro aterrado. «Y cuando Dante Caruso quiere algo, lo consigue». El mundo se inclinó hacia un lado. Miré la puerta tan cerca, a unos 6 metros, y luego volví a mirar al hombre de la mesa de la esquina. Dante Caruso. Levantó su copa hacia mí en un brindis burlón. Esa sonrisa peligrosa jugando en sus labios. Acababa de ignorar al hombre más poderoso de la ciudad, y ahora quería que lo llevaran ante él. No podía respirar. El resto de mi turno pasó en una nebulosa de sonrisas forzadas y apretones de manos. Se me cayó un pedido de lasaña. Olvidé rellenar los vasos de agua. Casi cobré la tarjeta de crédito equivocada porque no podía concentrarme en nada más que en el peso de esos ojos oscuros que seguían cada uno de mis movimientos por el restaurante. Dante Caruso nunca apartó la mirada, ni siquiera cuando sus hombres se inclinaron para hablar con él. Incluso cuando Marco le sirvió personalmente la comida, con la atención servil que se suele reservar a la realeza, su mirada me siguió. Paciente, depredadora, inevitable. «Tienes que salir por la parte de atrás», me susurró Sara al pasar junto a mí cerca de la cocina. Era mi única amiga de verdad en Jordanos, una madre soltera con 2 trabajos que me había enseñado cuando empecé. «Tony dice que hay un coche esperando fuera. Un Mercedes negro. Sus hombres». Se me revolvió el estómago. No puedo irme así sin más. Marco lo hará. Marco está aterrorizado. Todos lo estamos. Me agarró la muñeca con los dedos fríos. «Valentina, ¿entiendes a qué familia pertenece?» Los Caruso no preguntan 2 veces. No aceptan un no por respuesta. Si Dante quiere verte, que pida cita como una persona normal. Pero mi voz temblaba,
delatando el miedo que intentaba ocultar con falsa bravuconería. Los ojos de Sara se llenaron de lástima. Dante Caruso no tiene nada de normal. A las 10:47 p.m., Marco me llevó aparte. El restaurante estaba casi vacío, solo quedaban unos pocos rezagados terminando el postre. La mesa de la esquina estaba vacía. Dante y sus hombres se habían marchado hacía 20 minutos, pero su presencia aún se sentía en el ambiente. «Tu turno ha terminado», dijo Marco. No me miraba a los ojos. «Vete a casa, Valentina, y mañana, quizás no vengas. Me estás despidiendo». La ira se impuso a mi miedo porque a un privilegiado no le gustaba que lo trataran como a un cliente normal. «Estoy tratando de protegerte». La voz de Marco se quebró. «No tienes idea de lo que has hecho». Dante Caruso no olvida, no perdona, y cuando le dice a sus hombres que le traigan a alguien, se detuvo, con el rostro pálido. «Vete, por favor». Me quité el delantal y entré furiosa en la trastienda para coger mi chaqueta y mi bolso. Me temblaban las manos mientras metía los brazos por las mangas. Aquello era una locura. Vivía en Estados Unidos, en una ciudad con leyes, policía y derechos. Ningún delincuente, por muy poderoso que fuera, podía llamarme como si fuera una posesión que debía recoger. La puerta trasera parecía la opción más inteligente. Salir por el callejón, coger el autobús a 3 manzanas, desaparecer en mi pequeño apartamento y fingir que esta noche nunca había existido. Pero incluso mientras atravesaba la cocina hacia la salida trasera, sabía que me estaba engañando a mí misma. Los hombres como Dante Caruso no hacían amenazas, hacían promesas. El callejón estaba oscuro, iluminado solo por una farola parpadeante y el resplandor rojo del letrero de salida sobre mi cabeza. Aspiré el aire frío de noviembre, tratando de calmar mi corazón acelerado. Di 5 pasos antes de que una figura saliera de las sombras. La señorita Valentina. La voz era educada, casi apologética. «El señor Caruso está esperando». Luca, el hombre de rostro impasible de la mesa. De cerca, era aún más intimidante, de hombros anchos, con una cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda y unos ojos que no transmitían calidez alguna. «Dígale al señor Caruso que puede seguir esperando». Intenté rodearlo. Se movió para bloquearme, sin tocarme, sin amenazarme, solo presente. Un muro inamovible entre mí y la libertad. «No puedo hacerlo, señorita». «Entonces tenemos un problema». Mi voz sonaba más valiente de lo que me sentía, porque me voy a casa. «El señor Caruso solo quiere hablar. 5 minutos. Le llevará a casa antes de medianoche». Y si me niego por primera vez, algo brilló en los ojos de Luca. No era crueldad, sino algo peor. «Lástima. Por favor, no lo complique». Mi mente barajó rápidamente las opciones. Gritar. Estábamos en el distrito de los almacenes. Nadie nos oiría ni le importaría. Correr. Me atraparía en segundos. Luchar. Perdería. «Si me subo a ese coche», dije lentamente, «¿cómo sé que me dejará marchar?» «No lo sabes». La honestidad era de alguna manera más aterradora que lo que habría sido una mentira. Pero el señor Caruso es un hombre de palabra. Dice 5 minutos. Quiere decir 5 minutos. Detrás de Luca, el Mercedes negro esperaba con el motor en marcha a la entrada del callejón, con las ventanillas tintadas que no revelaban nada. Mi teléfono estaba en mi bolso. «Podría llamar al 911. Podría llamar a tu amiga Sara», dijo Luca en voz baja. «Tiene una hija de 7 años. A Emma le encanta el ballet». Dejó que las palabras flotaran en el aire, con su significado claro sin necesidad de decirlo. El hielo inundó mis venas. «No lo harías. Nosotros no lo haríamos. Pero hay otros en esta ciudad que no comparten la moderación del señor Caruso. Los Bradva, el cártel Sánchez. Si se corriera la voz de que alguien le faltó al respeto a Dante Caruso y salió impune, parecería una debilidad, y la debilidad atrae a los depredadores». Su expresión seguía siendo neutral, objetiva. «5 minutos de tu tiempo evitan un gran caos». Estaba amenazando a Sara, a Emma, utilizando mi cariño por ellas como arma. Quería odiarlo por eso, pero lo peor era que le creía. 5 minutos, repetí con voz hueca. 5 minutos.
La puerta trasera del Mercedes se abrió cuando nos acercamos. El interior era puro lujo, asientos de cuero, iluminación ambiental, una mampara que separaba al conductor de la parte trasera. Y allí, esperando con la paciencia de una araña en su telaraña, estaba Dante Caruso. Se había quitado la chaqueta del traje. Su camisa blanca estaba desabrochada en el cuello, dejando al descubierto un triángulo de piel olivácea y el atisbo de un tatuaje. Sostenía un vaso de cristal con un líquido ámbar, el Macallan que nunca le había traído. Valentina, mi nombre en sus labios sonaba como un pecado. Por favor, siéntate. Me subí al coche, con el cuerpo rígido por la tensión. Luca cerró la puerta detrás de mí, encerrándome con el hombre más peligroso de la ciudad. De repente el espacio me pareció demasiado pequeño, demasiado íntimo. Podía oler su colonia. Algo oscuro y caro, cedro y humo. «Tienes miedo», observó Dante, removiendo su whisky. «Soy inteligente», respondí. Esa sonrisa peligrosa volvió a aparecer. «Sí, lo eres». Dio un sorbo lento, sin apartar los ojos de los míos. «Dime, Valentina, ¿por qué me has hablado así esta noche?» «Nadie me habla así. Quizás deberían hacerlo». Su risa era baja, genuina y de alguna manera más aterradora que lo que habría sido su ira. «O eres increíblemente valiente o increíblemente tonta. Eres una clienta. Fuiste grosera. Te lo recriminé». Levanté la barbilla, negándome a mostrar lo mucho que me temblaban las manos. «Si eso me hace tonta, muy bien. Pero no voy a disculparme por tener respeto por mí misma». «Respeto por ti misma», probó las palabras, con una expresión indescifrable. «¿Sabes quién soy? Dante Caruso. Marco parece pensar que eres importante. ¿Y tú? ¿Qué opinas?» Lo miré a los ojos. «Creo que eres un hombre acostumbrado a que la gente le tema, que utiliza ese miedo para conseguir lo que quiere, que amenazó a una mujer inocente y a su hijo para que yo subiera a este coche». Mi voz temblaba ahora de ira, no de miedo. «Creo que eres exactamente el tipo de hombre con el que no quiero tener nada que ver». El silencio que siguió fue sofocante. Entonces Dante hizo algo que rompió todas las expectativas. Sonrió. No era la expresión fría y calculadora de antes, sino algo crudo y real. «Eres extraordinaria», dijo en voz baja. «¿Sabes cuánto tiempo ha pasado desde que alguien me miró y vio a un hombre en lugar de un monstruo?» «Yo veo ambas cosas», susurré. Sus ojos se oscurecieron con algo que no pude nombrar. Hambre, dolor, fascinación. «Yo también». Se inclinó hacia adelante y contuve el aliento, presionada contra la puerta. Pero él simplemente dejó su copa en la consola central. Sus movimientos eran deliberados. «Han pasado 5 minutos, Valentina. Luca te llevará a casa». Su voz era ahora áspera, despojada de su frialdad anterior. «Pero debes saber esto. Has despertado algo en mí que creía muerto hace mucho tiempo. Curiosidad, interés». Hizo una pausa. «Deseo. No quiero lo que tú quieres. Dejó de importarme en el momento en que me miraste a los ojos y te negaste a inclinarte». Extendió la mano y yo me estremecí, pero solo abrió la puerta detrás de mí. «Que duermas bien, Valentina. Nos veremos pronto». «No, no nos veremos». «Sí», dijo con absoluta certeza. «Nos veremos». Luca estaba esperando fuera, listo para llevarme a casa. Salí con las piernas temblorosas, desesperada por alejarme del hombre que estaba en ese coche. Pero cuando el Mercedes se alejó, aún podía sentir la mirada de Dante sobre mí. Y supe con terrible certeza que mi vida nunca volvería a ser la misma. No fui a trabajar al día siguiente ni al otro. Pasé 48 horas en mi apartamento con la cerradura echada y el teléfono agarrado con fuerza, sobresaltándome con cada ruido en el pasillo, con cada coche que reducía la velocidad en la calle. Me decía a mí misma que estaba siendo paranoica. Dante Caruso era un hombre poderoso. Tenía cosas más importantes que hacer que obsesionarse con una camarera que había sido grosera con él. Pero cada vez que cerraba los ojos veía su rostro, esa sonrisa peligrosa, la forma en que me miraba, como si fuera un rompecabezas que pretendía resolver. «Has despertado algo en mí». A la tercera mañana mi casera llamó a la puerta.
La señora Chen tenía 76 años, era viuda y gestionaba el edificio con mano de hierro. No llamaba a la puerta a menos que pasara algo. Valentina, abre, tengo que hablar contigo. Entreabrí la puerta, sin quitar la cadena. Señora Chen, ¿va todo bien? Su rostro curtido estaba arrugado por la preocupación. Ayer vino un hombre, muy bien vestido. Dijo que te estaba buscando. Dijo que te debía dinero del restaurante. Quería devolverte la cartera. Se me heló la sangre. ¿Qué le dijiste? Nada. ¿Crees que soy estúpida? Empujó un sobre de Manila por la rendija de la puerta, pero él dejó esto. Dijo que me asegurara de que lo recibieras. El sobre era grueso, de papel caro. Mi nombre estaba escrito en la parte delantera con una elegante caligrafía. Valentina, señora Chen, si alguien más viene a buscarme. Lo sé, diré que se ha mudado. Me dio una palmadita en la mano a través de la abertura. Pero Valentina, sea cual sea el problema en el que esté metida, tenga cuidado. Ese hombre tenía una mirada fría. Cerré la puerta y miré el sobre como si fuera a explotar. Dentro encontré 3 cosas. Un cheque bancario por valor de $10,000, una tarjeta de visita con una dirección grabada en dorado y una nota manuscrita en cartulina gruesa. Valentina, necesitas mejores cerraduras. Tu edificio no es seguro. Para una mujer que vive sola, esto debería cubrir el primer y el último mes de alquiler en un lugar más seguro. Considéralo una indemnización por despido de Jordanos. Marco se siente muy mal por haberte despedido. Si necesitas algo, mi puerta siempre está abierta. Arrugué la nota en mi puño. La rabia y el miedo rugían en mi pecho. Había descubierto dónde vivía. Había hablado con mi casero. Me estaba vigilando, rastreando, entrometiéndose en mi vida como si tuviera derecho a hacerlo. Y lo peor era que el cheque era real. Había llamado al banco desde el número que figuraba en él, fingiendo verificar los fondos. $10,000, suficiente para mudarme a un barrio mejor, para ganar tiempo y encontrar un nuevo trabajo, para respirar. Dinero manchado de sangre. Eso era. Rompí el cheque por la mitad. Luego miré los trozos que tenía en las manos y pensé en mi factura de la luz atrasada, en mis préstamos estudiantiles, en el trabajo a tiempo parcial que había conseguido y que apenas me daba para comprar comida. El orgullo era caro. El respeto por uno mismo no pagaba el alquiler. En ese momento lo odié. Odié que hubiera encontrado mi debilidad y la hubiera explotado con precisión quirúrgica. La tarjeta de visita permaneció en la mesa de mi cocina durante 3 días. Al 4.º día, mi teléfono sonó con un número desconocido. Hola, señorita Valentina. Era la voz de Luca, profesional y sin emoción. El señor Caruso solicita su presencia esta noche a las 8 UNLEN. Dígale al señor Caruso que está dispuesto a ofrecerle un trabajo. $25 la hora, horario flexible, seguro médico. Lo único que pide es que le escuche. Me reí con amargura. ¿Un trabajo haciendo qué? No me interesa nada. Dar clases particulares, interrumpió Luca. El señor Caruso tiene un primo joven que necesita ayuda con literatura inglesa. Usted tiene una licenciatura en inglés por la Universidad Estatal. Se graduó con honores a pesar de trabajar a tiempo completo. Él cree que usted sería perfecta para el puesto. Se me cortó la respiración. Me había investigado a fondo. ¿Cómo sabe lo de mi título? El señor Caruso es muy minucioso cuando algo le interesa. Una pausa. El coche llegará a las 7:30. Espero que esté lista. Colgó antes de que pudiera negarme. Las 7:30 llegaron con la inevitabilidad de una tormenta. Me dije a mí misma que no iría. Me dije que llamaría a la policía, presentaría una denuncia y obtendría una orden de alejamiento. Pero a las 7:15 estaba delante de mi armario, sacando el único vestido bonito que tenía, un sencillo vestido negro que había llevado a mi graduación universitaria. A las 7:20 me estaba pintando los labios con manos temblorosas. A las 7:28 estaba esperando en la acera cuando se detuvo el Mercedes negro. Luca me abrió la puerta. Señorita Valentina, esto no significa que esté aceptando nada, le dije mientras subía. Solo estoy escuchando. Por supuesto, la dirección de la tarjeta de visita nos llevó fuera de la ciudad,
a las colinas donde vivían los ricos de toda la vida, tras verjas y muros. Pasamos por mansiones que parecían museos, fincas con capacidad para 20 familias. El Mercedes giró por un camino privado flanqueado por vallas de hierro y cámaras de seguridad. Al final había una casa, no, una finca que me dejó sin aliento. Era de arquitectura italiana moderna. Todas las líneas limpias y las paredes de cristal iluminadas desde dentro como un joyero. La entrada estaba flanqueada por jardines cuidados y una fuente que probablemente costaba más de lo que yo ganaría en toda mi vida. El señor Caruso le espera en su estudio, dijo Luca, conduciéndome a través de un vestíbulo de mármol en el que resonaban nuestros pasos. El interior era exactamente como lo había imaginado. Caro, elegante, frío, con obras de arte moderno en las paredes, muebles que parecían sacados de revistas de diseño, sin ningún toque personal. Parecía más un hotel de lujo que una casa. El estudio era diferente. 3 paredes estaban cubiertas de estanterías que iban del suelo al techo, repletas de volúmenes encuadernados en cuero y primeras ediciones. Un enorme escritorio de caoba dominaba el espacio, y detrás de él, enmarcado por ventanas con vistas a las luces de la ciudad, estaba Dante Caruso. Había cambiado su traje por unos pantalones oscuros y un jersey gris oscuro que se ajustaba a su cuerpo. Tenía el pelo ligeramente despeinado, como si se hubiera pasado las manos por él. Así parecía más joven, más humano, más peligroso, porque resultaba más fácil mirarlo. Valentina. Dejó el libro que estaba leyendo, El infierno de Dante. Lo noté con oscura ironía. Gracias por venir. No tenía otra opción. Siempre tienes elección. Rodeó el escritorio y me obligué a no retroceder. Podrías haberte negado, haber tirado mi tarjeta, haber cobrado el cheque y haber desaparecido. Rompí tu cheque. Algo brilló en sus ojos. Sorpresa, respeto, algo más cálido. ¿Lo hiciste? No quiero tu dinero. No quiero tu trabajo. Quiero que me dejes en paz. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Sea lo que sea esto, sea lo que crees que quieres de mí, quiero que me conozcas, me interrumpió en voz baja. No al monstruo que todos ven, no al nombre que hace temblar a hombres como Marco. ¿A mí? Lo miré fijamente. ¿Por qué? Porque me miraste y viste ambas cosas. Dio un paso más hacia mí y volví a oler el cedro y el humo. Podía sentir su calor. Porque cuando todos los demás en ese restaurante tenían miedo, tú estabas enojado, desafiante, real, yo fui grosera, tú fuiste honesto. Otro paso. Ahora estábamos a pocos centímetros de distancia. ¿Tienes idea de lo raro que es eso en mi mundo? Lo agotador que es estar rodeado de miedo y mentiras y gente que solo te dice lo que cree que quieres oír. Ese no es mi problema. No, él estuvo de acuerdo, pero podría ser tu oportunidad. Levantó la mano lentamente, telegrafiando el movimiento, dándome tiempo para apartarme, pero no lo hice. Sus dedos rozaron mi mejilla con la suavidad de una pluma, con delicadeza, en total contradicción con todo lo que sabía de él. No te pido que seas mía, Valentina. Todavía no. Su voz se redujo a un susurro. Te pido tiempo para demostrarte que soy más que el monstruo que crees que soy. Para demostrarte que lo que siento no es solo obsesión o posesión, es algo real. Y si digo que no, el dolor se reflejó en su rostro, crudo y genuino. Entonces te dejaré marchar. No más sobres, no más visitas, nunca volverás a verme. Hizo una pausa, pero siempre te preguntarás qué podría haber pasado. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Todos mis instintos me gritaban que huyera, que me negara, que me protegiera de la oscuridad que habitaba en este hombre. Pero otra parte de mí, una parte que no quería reconocer, me susurraba que tenía razón. Me lo preguntaría. Un mes, me oí decir, tienes un mes para demostrar que no eres solo un monstruo con un traje caro. La sonrisa de Dante era como un amanecer que se abría paso entre las nubes de tormenta. Un mes. Dio un paso atrás, dejándome espacio, pero sus ojos contenían una promesa que hizo que mi piel se sonrojara.
Tu primera sesión de tutoría es mañana a las 4 horas. Mi prima Sofía tiene 13 años. Es inteligente, testaruda y está convencida de que la literatura clásica es aburrida. Creo que os llevaréis muy bien. ¿Se trata realmente de dar clases particulares? Sí. Entonces volvió esa sonrisa peligrosa. Aunque no voy a fingir que no espero que te quedes a cenar después, deberías haber dicho que no. Deberías haberme marchado en ese momento. En cambio, asentí y sellé mi destino. Sofía Caruso no era lo que esperaba. Me había preparado para una princesa mimada de la mafia con actitud de ropa de diseño. El tipo de chica a la que le habían dado todo y no valoraba nada. En cambio, me encontré con una chica delgada de 13 años con vaqueros rotos y una camiseta descolorida de un grupo musical tirada en el suelo de la biblioteca de la finca, con una copia gastada de Romeo y Julieta y una mirada que podía cortar un cristal. Tú eres la tutora. Me miró de arriba abajo con escepticismo adolescente. ¿No te pareces a los tres últimos? ¿Cómo eran los tres últimos? Viejos, aburridos, asustados de Dante. Hizo hincapié en su nombre deliberadamente, poniéndome a prueba. Dejé mi bolso en el suelo y me senté en una silla. Bueno, tengo 25 años. Creo que Shakespeare es brillante cuando se enseña bien, y tu primo me aterroriza, pero estoy aquí de todos modos. La mueca de Sofía se transformó en una sonrisa renuente. Lo has admitido. ¿Por qué mentir? Dante intimida, pero eso no significa que no pueda hacer mi trabajo. No es tan malo una vez que lo conoces. Se sentó, cruzando las piernas. Todo el mundo piensa que es un asesino a sangre fría, pero la semana pasada me ayudó con los deberes de matemáticas. En realidad es muy paciente. La imagen de Dante Caruso, jefe de la mafia, temido criminal, explicando pacientemente álgebra a una adolescente, era tan absurda que casi me echó a reír. Entonces, ¿qué problema tiene Romeo y Julieta? Sofía gimió. Es una tontería. Se conocen desde hace 3 días y deciden morir el uno por el otro. Eso no es romance. Es una enfermedad mental. Entonces sí que me eché a reír. No te equivocas. Pero, ¿y si en realidad no se trata de amor? ¿Y si se trata de dos chicos atrapados por el odio de sus familias, desesperados por encontrar algo puro en un mundo violento? Ella ladeó la cabeza, pensativa. Nunca lo había pensado así. La mayoría de la gente no lo hace. Ven el romance y se pierden la tragedia. Estas dos familias destruyen todo lo bello porque no pueden dejar atrás viejos rencores, como los Caruso y los Morelli, dijo Sofía en voz baja. Se me heló la sangre. ¿Qué? Nada, olvídalo. Pero sus ojos se habían vuelto distantes, preocupados. ¿Podemos centrarnos en los deberes? Pasamos las siguientes 2 horas analizando a Shakespeare, y Sofía demostró ser tan aguda como una navaja una vez que se involucró. Hizo preguntas inteligentes, estableció conexiones que yo no habría esperado, y cuando terminamos estaba sonriendo. ¿A la misma hora la semana que viene? Pregunté, recogiendo mis cosas. Sí. ¿Y Valentina? Dudó. Gracias por no tratarme como si fuera estúpida o peligrosa. No eres peligrosa, Sofía. Mi apellido es Caruso. Todo el mundo piensa que soy peligrosa. Me miró a los ojos y vi algo desgarrador en ellos. Soledad, aislamiento, el peso de un apellido que ella nunca había elegido. Excepto tú. Tú me tratas como a una niña que necesita ayuda con el inglés. Quería abrazarla. En lugar de eso le apreté el hombro, porque eso es lo que eres. Luca estaba esperando en el pasillo. Señorita Valentina, el señor Caruso querría saber si le acompañaría a cenar. Debería haber dicho que no. Debería haber mantenido la profesionalidad. Haber mantenido los límites. Sí, dije en su lugar. Dante estaba esperando en la terraza. Se había vuelto a cambiar. Vaqueros oscuros, una camiseta negra ajustada a los hombros, descalzo. La intimidad informal de la situación me revolvió el estómago. Este no era el jefe mafioso controlado del restaurante ni el manipulador calculador del coche. Era algo más parecido al hombre que me había pedido que viera. ¿Cómo estaba Sofía?, preguntó cuando salí. Brillante, testaruda, solitaria.
Se estremeció al oír la última palabra. Sí, la terraza daba a la ciudad, una extensión brillante de luces debajo, el sonido lejano del tráfico y las sirenas. Había una mesa preparada para dos. El vino ya estaba servido. La comida bajo campanas de plata. No tenías por qué hacer esto, le dije. Quería hacerlo. Me apartó la silla, sus dedos rozaron mi espalda mientras me sentaba. El contacto hizo que una descarga eléctrica recorriera mi piel. Quería darte las gracias. Sofía ha tenido 3 tutores en 2 meses. Tú eres el primero al que no ha odiado desde el primer momento. Quizás porque no vine esperando encontrarme con un monstruo como tú esperabas de mí. Lo miré a los ojos. ¿Puedes culparme? No. Se sentó frente a mí y aunque vestía ropa informal, irradiaba poder. Serías tonta si no temieras lo que soy, lo que he hecho, que has hecho. Levantó su copa de vino y observó el líquido de color rojo intenso. Protegí a mi familia, tomé decisiones difíciles, eliminé amenazas antes de que pudieran eliminarnos a nosotros. Su voz era objetiva, casi distante. He matado a hombres, Valentina. No por ira, ni por pasión, sino por frío cálculo, porque su existencia amenazaba todo lo que había jurado proteger. Debería haber huido, debería haber sentido horror, repugnancia. En cambio sentí algo más complicado. ¿Te arrepientes? ¿De los inocentes? Sí, todos los días. Sus nudillos se pusieron blancos al agarrar el tallo de la copa. ¿De los culpables? Los hombres que hacían daño a mujeres y niños, que traficaban con personas y causaban sufrimiento. No, duermo bien sabiendo que están muertos. Esa es una línea moral conveniente. Es la única línea que me queda. Dejó la copa sobre la mesa. Mi padre era diferente. Creía que el poder provenía únicamente del miedo, que la misericordia era debilidad. Gobernaba mediante el terror, aplastaba a cualquiera que lo desafiara, dejaba cadáveres a su paso sin pensarlo 2 veces. ¿Qué le pasó? Yo lo maté. Las palabras flotaban en el aire entre nosotros, pesadas y absolutas. Iba a ejecutar a la madre de Sofía, mi tía, porque ella quería abandonar la familia. Se había enamorado de un civil, quería una vida normal. La voz de Dante era ahora hueca, vacía de emoción. Mi padre lo consideraba una traición. Reunió a la familia para que lo vieran, para enviar un mensaje. Dios mío. Le metí una bala entre los ojos antes de que pudiera disparar. Entonces me miró y vi el peso de ello en sus ojos oscuros. No era arrepentimiento, sino algo más pesado. Tenía 23 años. Me convertí en el cabeza de esta familia cubierto con la sangre de mi padre. ¿Lo sabe Sofía? No. Ella la conoce. Mi madre murió en un accidente. Es mejor así. Se recostó y la luz de la luna pintó de plata sus rasgos afilados. Me preguntaste qué había hecho. Esa es la verdad. Soy un parricida, un asesino, el tipo de hombre del que tu madre te advirtió. Mi madre murió cuando yo tenía 16 años, dije en voz baja. Ella nunca llegó a advertirme de nada. Algo cambió en su expresión. El dolor reconociendo el dolor. Lo siento, no lo sientas. Me enseñó lo suficiente antes de que el cáncer se la llevara. Me enseñó que las personas son complicadas, que a veces la elección correcta es la más difícil, que la fuerza no consiste en ser valiente. Consiste en tener miedo y hacer lo que hay que hacer de todos modos. Parece una mujer extraordinaria. Lo era. Tomé un sorbo de vino, dejando que el calor se extendiera por mi cuerpo. ¿Por eso querías verme? ¿Para confesar tus pecados y ver si huía? ¿En parte? Se inclinó hacia adelante, con la mirada intensa, pero sobre todo porque sentarme aquí contigo, hablando de cosas reales en lugar de negocios, sangre y territorio, es la primera vez que me siento humano en años. Se me cortó la respiración. Dante, no te pido que me absuelvas, no te pido que me entiendas. Su mano se movió por la mesa, deteniéndose justo antes de llegar a la mía. Te pido que me veas, todo mi ser, el monstruo y el hombre, y luego decidas si un mes es suficiente. Miré los nudillos llenos de cicatrices de su mano, una quemadura descolorida en su muñeca.
dedos largos que podían matar o acariciar con igual destreza. Lentamente, puse mi mano sobre la suya. «Te estoy viendo», susurré. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos, cálidos, sólidos y reales. «Entonces ve también esto», dijo, levantándose, tirando de mí con él y llevándome al borde de la terraza. Debajo, la ciudad se extendía sin fin. Arriba, las estrellas luchaban contra la contaminación lumínica. «Esto es lo que protejo», dijo en voz baja. «No solo a mi familia, no solo nuestro territorio. Todas las calles de ahí abajo, todos los barrios, los mantengo a salvo de monstruos peores que yo. Los Bradbo traficarían con niños. Los cárteles inundarían las escuelas con fentinel. Los italianos del viejo continente convertirían esta ciudad en una zona de guerra. Entonces, ¿qué eres? ¿Un mal necesario? Soy el diablo que conocen». Me giró para que lo mirara, con las manos sobre mis hombros. «No te mentiré sobre lo que soy, pero protegeré lo que es mío con cada aliento de mi cuerpo». Y Valentina, su pulgar recorrió mi mandíbula. «Te estás convirtiendo en mía. No pertenezco a nadie. Lo sé. Eso es lo que lo hace real». Bajó la cabeza hasta que su frente descansó contra la mía. «Podrías marcharte ahora mismo. Te dejaría, pero no lo harás. ¿Por qué no? Porque tú también lo sientes. Esto que hay entre nosotros, peligroso e imposible y completamente loco». Tenía razón. Dios, ayúdame. Tenía razón. Cuando me besó, no fue el beso brutal que esperaba. Fue suave, inquisitivo, devastadoramente tierno. Sus labios se movieron contra los míos como si yo fuera preciosa, como si pudiera romperme, como si ese momento importara más que nada en su violento mundo. Le devolví el beso y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Sus ojos estaban negros de deseo, pero dio un paso atrás, dándome espacio. «Debería llevarte a casa», dijo con voz áspera. «Deberías, pero no quiero». «Lo sé». Nos quedamos allí, a la luz de la luna, con las luces de la ciudad abajo, y supe con aterradora certeza que me estaba enamorando del hombre más peligroso que había conocido jamás, y no tenía ni idea de cómo detenerlo. Las 2 semanas siguientes se convirtieron en un peligroso baile entre dos mundos. Durante el día era Valentina, la tutora, que llegaba a la finca de Dante para trabajar con Sofía, discutiendo literatura y poesía mientras mantenía cuidadosamente los límites profesionales. Por la noche, era otra persona completamente diferente. La mujer que se quedaba a cenar en la terraza. La que dejaba que las paredes de Dante se abrieran mientras hablábamos de todo menos de sus negocios. Las películas que nos encantaban de niños. Libros que nos habían cambiado. La extraña soledad compartida de personas que habían crecido demasiado rápido. Él nunca presionó. Nunca exigió más de lo que yo estaba dispuesta a dar. Pero la tensión entre nosotros crecía como un ser vivo. Toques eléctricos que se prolongaban demasiado. Conversaciones que difuminaban la línea entre lo apropiado y lo íntimo. Momentos en los que lo sorprendía mirándome con un deseo tan puro que mi cuerpo respondía de formas que no podía controlar. Me estaba enamorando lentamente, terriblemente, inevitablemente, y no podía detenerme. Un viernes por la noche, 2 semanas después de nuestro acuerdo, todo cambió. Acababa de terminar con Sofía. Habíamos abordado el Gran Gatsby y ella se había emocionado con el simbolismo de la luz verde cuando Luca apareció en la puerta. Su rostro impasible estaba inusualmente tenso. «Señorita Valentina, el señor Caruso necesita verla inmediatamente». Algo en su tono me hizo sentir un nudo en el estómago. «¿Está bien? Por favor, acompáñeme». No me llevó a la terraza ni al estudio, sino por un pasillo al que nunca se me había permitido entrar. Las cámaras de seguridad seguían nuestros pasos. Las cerraduras electrónicas se abrían al acercarse Luca. Bajamos unas escaleras hasta lo que solo podía describirse como un búnker. Paredes de hormigón, puertas reforzadas, el zumbido de aparatos electrónicos. «Luca, ¿qué está pasando?». No respondió, solo abrió una última puerta. La habitación que había al otro lado era un centro de mando,
con filas de monitores que mostraban imágenes de seguridad, imágenes de satélite, lo que parecían frecuencias de radio de la policía. Y en el centro, de pie junto a una mesa cubierta de fotografías, estaba Dante. Había dejado atrás al caballero de nuestras cenas. Este era el jefe de la mafia, con la mandíbula apretada y los hombros rígidos. La violencia apenas contenida en cada línea de su cuerpo. Tenía los nudillos partidos y ensangrentados. Dante. Mi voz sonó más débil de lo que pretendía. Él levantó la vista y la furia en sus ojos me hizo retroceder. Entonces, el reconocimiento suavizó su expresión y cerró los ojos brevemente. No deberías ver esto, dijo con rudeza. Luca, llévatela. No. Me acerqué, con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Qué ha pasado? Señaló las fotografías que había sobre la mesa. Me obligué a mirar. Eran fotos de vigilancia de mí saliendo de mi apartamento, en la tienda de comestibles, acompañando a Sofía a su coche. Docenas de imágenes tomadas desde ángulos ocultos durante las últimas 2 semanas. Los Morellis, dijo Dante, con palabras secas y frías. Nuestros rivales más antiguos te han estado vigilando desde la segunda cena. Saben que has estado viniendo aquí. El hielo inundó mis venas. Creen que eres importante para mí. Apretó los puños. Tienen razón. ¿Y eso qué significa? Dante me miró a los ojos y vi algo que me aterrorizó más que su ira. Miedo. Significa que ahora eres un objetivo. Cualquiera que me importe se convierte en moneda de cambio y los Melis no negocian con delicadeza. Entonces dejaré de venir, desapareceré. Ya es demasiado tarde para eso. Rodeó la mesa. Sus movimientos eran depredadores. Ya te han marcado. Si huyes, lo verán como una confirmación de que eres valiosa. Te secuestrarán en la calle y te utilizarán para destruirme. Entonces, ¿qué hago? Mi voz se quebró. Dante, no puedo. No estoy hecha para esto. Soy una camarera que da clases particulares. No soy nadie. No eres nadie. Me agarró por los hombros, casi con dolor. Eres lo primero real que he sentido en 10 años. Eres la mujer que me miró y vio algo que valía la pena salvar. Eres... Se detuvo. Movía la mandíbula. Eres mía, Valentina. ¿Y cómo protejo lo que es mío? ¿Matando a más gente? Iniciando una guerra si es necesario. La certeza con la que lo dijo me hizo sentir mal. No puedo responsabilizarme de eso. No eres responsable. Sus pulgares trazaban círculos en mis hombros, tratando de calmarme, incluso cuando sus palabras me herían. Los Morellis tomaron esta decisión. Cruzaron una línea. Ahora tengo que responder, o todos mis enemigos conocerán mi debilidad. Yo soy tu debilidad. Susurré. Sí, sin vacilar, sin vergüenza, lo eres, y no lo cambiaría por nada. Me aparté de él, con la mente a 1000 por hora. Entonces quizá deberías dejarme marchar. Deja que me lleven, úsame para negociar. No. La palabra fue tajante, definitiva. Quemaría esta ciudad hasta reducirla a cenizas antes de dejar que nadie te llevara, incluso si personas inocentes resultaran heridas. El dolor se reflejó en su rostro. Incluso entonces, lo miré fijamente, la sangre en sus nudillos, la violencia que hervía bajo su piel, la convicción absoluta en sus ojos. Este era el monstruo que todos temían, el hombre que sacrificaría cualquier cosa, a cualquiera, para proteger lo que consideraba suyo. Y Dios me ayude. Una parte retorcida de mí lo encontraba estimulante. ¿Qué te ha pasado en las manos? Le pregunté en voz baja. Uno de sus exploradores. Cometió el error de acercarse demasiado a tu edificio. Dante flexionó los dedos, haciendo una mueca de dolor. No volverá a cometer ese error. Tú lo mataste. Yo envié un mensaje. Me cogió la mano y la llevó a sus nudillos ensangrentados. Así soy yo, Valentina. Esto es lo que hago. Te lo advertí. Lo sé. Recorrí con los dedos las heridas en su piel. Mi tacto era suave contra las pruebas de la violencia. Enséñame a limpiar esto. Parpadeó, sorprendido. ¿Qué? Tus manos. Enséñame dónde están los suministros de primeros auxilios. Quiero ocuparme de esto. Valentina, dijiste que tenía que verte por completo, ¿verdad? El monstruo y el hombre.
Lo miré a los ojos. Entonces déjame ver todo, incluso las partes cubiertas de sangre. Algo se rompió en su expresión. Alivio, gratitud, asombro. Me llevó a un pequeño botiquín en la esquina y observó cómo recogía los suministros con manos temblorosas. Limpié sus nudillos en silencio, secando la sangre y aplicando antiséptico, lo que le hizo silbar. Sus manos eran más grandes que las mías, llenas de cicatrices y callos, capaces de hacer cosas terribles. Pero mientras las envolvía en gasas limpias, lo único en lo que podía pensar era en lo suavemente que me habían tocado aquella noche en la terraza. ¿Por qué haces esto?, preguntó con voz ronca. Porque tú también necesitas a alguien, respondí mientras ataba el vendaje. Porque todos los demás en tu vida te temen o te utilizan. Porque alguien tiene que recordarte que eres humano. Yo no lo soy. Tú sí lo eres. Presioné mi palma contra su pecho, sintiendo los latidos de su corazón retumbar bajo mi mano. Sangras. Sufres. Te preocupas tanto que te está destruyendo. Eso es humano, Dante. Me agarró la muñeca, con sus dedos vendados con delicadeza. No te merezco. Probablemente no. Tampoco merezco este lío. Intenté sonreír, pero me salió mal. Pero aquí estamos, repitió. Luego me atrajo hacia él, hundiendo la cara en mi cabello. Sentí como temblaba este hombre poderoso y aterrador en mis brazos, como si fuera él quien necesitara protección. Lo siento, susurró. Siento mucho haberte metido en esto. Entonces déjame ir. Sus brazos se tensaron. No puedo, lo sé. Nos quedamos allí, en aquel estéril centro de mando, rodeados de pruebas de violencia y vigilancia, abrazándonos como si fuéramos salvavidas. Por encima de nosotros, las alarmas comenzaron a sonar. Luca irrumpió por la puerta. Jefe, 3 coches acaban de atravesar el perímetro norte. Los Morellis. Ya vienen. La actitud de Dante cambió por completo. El hombre vulnerable desapareció, sustituido por el depredador que había vislumbrado en el restaurante. Me apartó de él. Su expresión se volvió fría y mortal. Llévala a la habitación segura. Protocolo de cierre total. No voy a esconderme ahora, Luca. Sus ojos se encontraron con los míos por última vez, y lo vi todo en ellos. Amor, arrepentimiento, determinación salvaje. Manténla a salvo. Cueste lo que cueste, Dante. Entonces me besó con fuerza, desesperado, diciendo que sabía a cobre y a despedida. Mantente con vida. Gruñó contra mis labios. Aún no he terminado contigo. Luego se fue, gritando órdenes, avanzando hacia las escaleras con la fluida elegancia de un hombre que va a la guerra. Luca me agarró del brazo. Señorita Valentina, por favor. Dejé que me llevara hacia otra puerta, hacia la seguridad, hacia una habitación cerrada con llave donde no vería lo que estaba a punto de suceder. Pero cuando los disparos resonaron en la finca, con estallidos agudos que me hicieron zumbar los oídos y se me paró el corazón, supe una cosa con terrible certeza. El hombre del que me estaba enamorando estaba a punto de teñir de rojo con sangre su hermosa casa. Y todo era por mi culpa. La habitación segura era exactamente lo que parecía. Hormigón sin ventanas, paredes reforzadas, suministros suficientes para sobrevivir a un asedio. Luca me encerró dentro con 2 guardias y una instrucción. No abras esta puerta a nadie más que a mí o al señor Caruso. Entonces se cerraron las cerraduras y me quedé sola con 2 hombres impasibles y el sonido de mi propio corazón acelerado. Por encima de nosotros, la casa se sumió en el caos. Disparos, gritos, el estruendo de cristales rotos. Caminaba por la pequeña habitación como un animal enjaulado. Todos mis instintos me gritaban que hiciera algo, cualquier cosa menos esconderme. Mientras Dante luchaba por su vida, le pregunté a uno de los guardias, ¿cuánto suele durar esto? No respondió. Ni siquiera reconoció que había hablado. 20 minutos parecieron 20 horas. Finalmente, el intercomunicador crepitó. Sala de seguridad Alfa. Situación, la voz de Luca. Los guardias se relajaron ligeramente. El paquete seguro está a salvo. Paquete, eso era lo que era ahora.
Una carga que había que proteger y entregar. Las cerraduras se desbloquearon con una serie de clics mecánicos. Luca entró y se me revolvió el estómago al verlo. Tenía el traje rasgado y la cara y la camisa salpicadas de sangre. Tenía un corte en el antebrazo. Está... No pude terminar la frase. El señor Caruso está vivo. Quiere verte. ¿Qué ha pasado ahí arriba? Guerra, dijo Lucas simplemente. Ven, me llevó de vuelta al centro de mando, ahora con más personal, todos moviéndose con urgencia y eficiencia, y subimos las escaleras. Podía oler la pólvora y el cobre. Mis manos temblaban mientras subíamos. La planta principal era un desastre. Agujeros de bala en las paredes, obras de arte destrozadas, muebles volcados y sangre. Mucha sangre manchaba el suelo de mármol con rayas oscuras. Dios mío, susurré. 4 Morelis muertos, 2 heridos y llevados para ser interrogados. Ninguno de los nuestros había muerto. La voz de Luca era objetiva, como si estuviera recitando una lista de la compra en lugar del recuento de cadáveres. Podría haber sido peor. Abrió la puerta del estudio de Dante. Dante estaba de pie junto a las ventanas que daban a la ciudad. De espaldas a mí, se había quitado la camisa empapada de sangre, dejando al descubierto una espalda musculosa, surcada por viejas cicatrices, heridas de cuchillo y marcas de quemaduras. El mapa de una vida violenta. Ya le estaban saliendo moratones morados a lo largo de las costillas. «Déjanos solos», dijo sin volverse. Luca cerró la puerta detrás de mí. «Dante, están todos muertos». Su voz era vacía, desprovista de emoción. Los hombres que te fotografiaron, los exploradores que te siguieron hasta tu casa, los soldados que irrumpieron en mis puertas. Se giró lentamente y yo contuve el aliento. Su rostro era una máscara de sangre, con el labio partido, moratones a lo largo de la mandíbula y un ojo hinchado y cerrado. Pero su expresión era peor que las heridas. Fría, vacía. El caballero de nuestras cenas había desaparecido por completo. ¿Es esto lo que querías ver?, dijo señalándose a sí mismo y a la carnicería visible a través de la puerta. Esto es lo que soy, Valentina. Esto es lo que pasa cuando alguien amenaza lo que es mío. Me acerqué a él. Él dio un paso atrás. No lo hagas. Te mancharás la ropa de sangre. No me importa mi ropa. Alargué la mano hacia él de todos modos y él me agarró las muñecas, no con rudeza, pero con firmeza. Debería importarte. Deberías huir lo más lejos posible de mí. Apretó más fuerte. Acabo de matar a 4 hombres en mi propia casa. Mañana habrá represalias. Los Morelis no lo dejarán pasar. Esta guerra se va a recrudecer y tú estás en medio porque fui tan egoísta como para quererte. Tú no empezaste esto, yo lo hice. Me soltó y se dio la vuelta. En el momento en que decidí que tú importabas, en el momento en que me permití sentir algo real en lugar de mantenerte a distancia, pinté una diana en tu espalda con mi propio egoísmo. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que esto fue un error? Sí. La palabra me cortó como una navaja. Sentí que algo se rompía en mi pecho. Ya veo. No, no lo ves. Se volvió hacia mí. Y entonces vi más allá de la fría máscara, la angustia que se escondía debajo. Estoy diciendo que nunca debí haberte metido en este mundo. Debí haberte dejado marchar desde el principio. Debí haber sido lo suficientemente fuerte como para protegerte de mí mismo. Yo tomé mis propias decisiones. Tú no sabías lo que estabas eligiendo. Su grito resonó en el estudio. No entendías lo que significaba estar conectada a mí. El peligro, la violencia, el hecho de que amarme te convierte en un arma que cualquiera puede usar contra mí. ¿Amarte? Mi voz sonó débil. ¿Es eso lo que es? Se quedó paralizado y luego se rió, amargado, destrozado. Por supuesto que lo es. ¿Por qué si no me estaría destrozando tratando de averiguar cómo mantenerte a salvo, sabiendo que la única forma de protegerte de verdad es dejarte marchar? ¿No tengo voz ni voto en esto? No. Rotundo. Definitivo. Porque elegirás mal, me elegirás a mí. Aunque sea veneno, aunque quedarte a mi lado signifique vivir con miedo constante, convertirte en un objetivo, verme hacer cosas terribles y fingir que puedes aceptarlo. No sabes lo que puedo aceptar.
Te vi limpiar mis manos ensangrentadas hace 2 horas. Golpeó la mesa con la palma de la mano, haciéndome estremecer. Vi tu cara cuando oíste los disparos. No estás hecha para esto, Valentina. Eres buena, blanda y auténtica, y este mundo te devorará viva. Entonces enséñame, dije desesperada. Enséñame a sobrevivir aquí convirtiéndome en alguien como tú, dura, fría y capaz de cometer actos violentos sin dudar. Él negó con la cabeza. No te haré eso. No voy a ver cómo pierdes todo lo que te hace ser tú solo para quedarte en mi cama. Las palabras me golpearon como golpes físicos. ¿Eso es lo que crees que soy? ¿Alguien que cambiaría todo solo por sexo? Creo que eres alguien que ve al hombre en lugar del monstruo. Su voz se redujo a un susurro. Y eso te hace mucho más peligrosa para ti misma de lo que yo jamás podría ser. El silencio se apoderó de nosotros, cargado de todas las cosas que no podíamos decir. Entonces se oyeron pasos en el pasillo. Luca apareció en la puerta con expresión sombría. Jefe, tiene que ver esto. Ahora no. Es sobre la señorita Valentina. Se me heló la sangre. Dante se quedó rígido. Luca se acercó al escritorio y dejó un sobre de Manila. Dentro había más fotografías, pero no eran fotos de vigilancia de mi día a día. Estas eran más antiguas, mucho más antiguas. El rostro de mi madre me miraba desde imágenes descoloridas. Joven, hermosa, sonriente. Y junto a ella se me cortó la respiración. Había un hombre al que nunca había visto antes. Cabello oscuro, apuesto, con el brazo alrededor de su cintura con intimidad posesiva. ¿De dónde las has sacado?, susurré. Del soldado Meli que capturamos. La voz de Luca era cuidadosamente neutra. Las tenía en el bolsillo. Dijo que eran su póliza de seguro. Dante cogió una de las fotos, apretando la mandíbula. ¿Decirle qué?, pregunté alzando la voz. Luca, ¿qué estoy viendo? A ese hombre con tu madre. Me miró con algo parecido a la lástima. Es Antonio Morelli, jefe de la familia Meli. El mundo se inclinó hacia un lado. No, no, mi madre nunca... No quería mirar la fecha. La voz de Dante sonaba hueca. Agarré la foto con manos temblorosas. La fecha impresa en la esquina me hizo flaquear las rodillas. Hace 26 años, 9 meses antes de que yo naciera. No, susurré. Eso no es posible. Mi padre murió antes de que yo naciera. Mi madre dijo que tu madre mintió. Dante dejó la foto con cuidado, como si fuera a romperse, o como si ella nunca hubiera sabido la verdad. Antonio Morelli tiene fama de seducir a las mujeres y luego deshacerse de ellas. Tu madre no sería la primera. ¿Por qué me cuentas esto? Las lágrimas me quemaban los ojos. ¿Qué tiene esto que ver con nada? Entonces me miró y vi la devastación en sus ojos oscuros. Significa que no eres solo una mujer a la que traje a este mundo, Valentina. Significa que naciste en él. Significa que los Melas tienen un derecho legítimo sobre ti. La sangre lo es todo en nuestro mundo. Yo no soy uno de ellos. Tu ADN dice lo contrario. Se dio la vuelta, con los hombros rígidos. Y eso lo cambia todo. Porque ahora no se trata solo de protegerte de amenazas externas. Se trata de protegerte de tu propia familia. No son mi familia. Ni siquiera los conozco, pero ahora ellos te conocen a ti. Y Antonio Morelli no perdona a los hijos bastardos. O intentará reclamarte para usar tu sangre y fortalecer su linaje, o te eliminará como un cabo suelto. Dante apretó los puños. En cualquier caso estás en más peligro de lo que jamás imaginé. Me hundí en una silla con la mente dando vueltas. Toda mi vida, el cuidadoso silencio de mi madre sobre mi padre. La forma en que nos mudaba de un lugar a otro cuando era pequeña. Su miedo a echar raíces de repente cobraba un sentido terrible. Había estado huyendo de él, de este mundo, y yo había vuelto a él al enamorarme de Dante Caruso. ¿Qué hacemos?, pregunté aturdida. No hacemos nada. La voz de Dante era plana, sin emoción. Te pondré en un avión esta noche. Nueva identidad. Documentos limpios, suficiente dinero para empezar de nuevo en algún lugar. Los Morelli y los Caruso nunca te encontrarán. Me estás echando. Te estoy salvando la vida al tomar la decisión por mí. La ira disipó la conmoción al decidir lo que puedo y no puedo soportar.
Sí. Finalmente me miró y vi todo en sus ojos. Amor, miedo, desesperación. Porque si te quedas, morirás. Y no puedo ver cómo eso sucede. No lo haré. Así que eso es todo. Vas a arruinar mi vida 2 veces. Una vez al arrastrarme a tu mundo y otra al echarme de él si eso es lo que te mantiene con vida. Sí, me mantuve en pie con las piernas temblorosas. ¿Y qué hay de lo que yo quiero? ¿Qué hay del hecho de que yo... Me detuve con las palabras atascadas en la garganta. Dilo, exigió con voz áspera. Sea lo que estés pensando. Dilo. Te quiero. La confesión se escapó como una herida que se abre. Te quiero. Tú, hombre imposible, exasperante y violento. Y no quiero huir. Su rostro se desmoronó. Por un instante vi al hombre que se escondía bajo el monstruo, vulnerable, aterrorizado, desesperadamente enamorado. Luego la máscara volvió a colocarse en su sitio. Entonces eres una tonta, dijo con frialdad. Luca, acompaña a la señorita Valentina al coche. Asegúrate de que suba a ese avión. Dante, por favor, hemos terminado aquí. Me dio la espalda. Adiós, Valentina. Que tengas una buena vida. La mano de Luca en mi brazo era suave pero inexorable. Dejé que me llevara hacia la puerta, con la vista nublada por las lágrimas. En el umbral, miré atrás por última vez. Dante estaba de pie junto a la ventana, su silueta rígida contra las luces de la ciudad. Sus hombros se estremecieron una vez, solo una vez, antes de quedarse completamente inmóvil. Fue la última vez que lo vi durante al menos 3 días. El refugio era un apartamento estéril en Queens. 2 dormitorios, muebles básicos, guardias apostados fuera las 24 horas del día. Luca me había llevado allí con eficiencia y silencio, ignorando mis lágrimas, mis argumentos, mis súplicas desesperadas por ver a Dante una vez más. Es por su propio bien, señorita Valentina, me dijo mientras me entregaba un nuevo pasaporte. El nombre que figuraba en él era Rachel Thompson. En 3 días volará a Portland. Una nueva vida, un nuevo comienzo. Luego me dejó sola con mi nueva identidad y los restos destrozados de mi corazón. Debería haber estado agradecida. Dante me estaba salvando la vida, protegiéndome de un mundo del que nunca había pedido formar parte. La parte lógica de mi cerebro entendía que el resto de mí quería quemar su hermosa finca hasta los cimientos. La segunda noche, Sofía llamó. ¿Dónde estás? Su voz estaba cargada de lágrimas. Dante no me dice nada. Solo me ha dicho que no vas a volver, que no es seguro. Valentina, ¿qué ha pasado? No puedo explicártelo. Lo siento, Sofía. Lo siento mucho. Ha cambiado desde que te fuiste. Se ha vuelto más frío. Se encierra en su estudio y no sale. Incluso Luca está preocupado. Ella sollozó. ¿Te ha hecho daño? Porque si es así, yo... No, está tratando de protegerme. Mi voz se quebró. Está haciendo lo que cree que es correcto al enviarte lejos. Eso no está bien. Es una estupidez. Una pausa. ¿Lo amas? La pregunta quedó flotando en el aire. Sí, susurré. Entonces, ¿por qué dejas que te obligue a marcharte? ¿Por qué, efectivamente? Porque decidió que no podía manejar su mundo, porque algún padre biológico al que nunca conocí podría suponer una amenaza. Porque Dante Caruso pensó que sabía lo que era mejor para todos. Tengo que irme. Sofía, espera. Hay algo que debes saber sobre los Morelli. Bajó la voz. Escuché a Luca hablando con Dante. Antonio Morelli no está tratando de reclamarte. Está negando tu existencia. Te llama mentirosa y farsante. Dice que tu madre era una don nadie que probablemente tuvo una docena de hombres a los que podría haber culpado. Una furia fría me invadió. ¿Qué? Pero eso no es todo. Ha puesto precio a tu cabeza. Dice que estás intentando infiltrarte en la familia, que estás trabajando con Dante para desestabilizarlos desde dentro. Ahora estaba llorando. Valentina, te van a matar de todos modos. Enviarte lejos no lo detendrá. La puerta del apartamento se abrió de golpe. No era Luca, no eran los guardias. Eran 4 hombres vestidos de oscuro, con armas desenfundadas, moviéndose con precisión militar. Dejé caer el teléfono y eché a correr.
El dormitorio no tenía otra salida que la ventana. Forcejeé con la cerradura, con las manos temblando tanto que apenas podía agarrarla. Detrás de mí, los pasos se acercaban. La ventana se abrió a 4 pisos de altura. La escalera de incendios estaba fuera de mi alcance. Una mano me agarró del pelo y me tiró hacia atrás. Grité y arañé, arañando la cara de alguien, sintiendo cómo se desgarraba la piel bajo mis uñas. «Marely te quiere viva», gruñó una voz. Pero no dijo ilesa. El dolor explotó en mi cara cuando un puño se estrelló contra mi mandíbula. Sentí el sabor del cobre. La habitación dio vueltas, luego se oyeron disparos. Disparos reales, no los sonidos lejanos de la finca de Dante. Estos eran cercanos, inmediatos, ensordecedores. Mi atacante cayó. La sangre salpicó la pared. Otro hombre cayó antes de poder girarse. A través de la neblina del dolor y el terror, lo vi, a Dante. Se movía por el apartamento como la encarnación de la muerte. Preciso, eficiente, absolutamente despiadado. 2 disparos en el centro del cuerpo derribaron al tercer hombre. El cuarto intentó rendirse. Dante le disparó de todos modos. Luego se agachó frente a mí, me tomó el rostro entre las manos y me miró con ojos llenos de miedo. «Valentina, Valentina, mírame. ¿Estás herida?» No podía hablar, solo podía mirar la sangre, tanta sangre y los cuerpos esparcidos por el suelo. «Te tengo, te tengo». Me levantó como si no pesara nada y me llevó a través de la carnicería. Luca apareció con un botiquín. Más hombres aseguraron el perímetro. ¿Cómo me encontraron? Logré articular. Una filtración. Alguien de mi organización vendió tu ubicación. La voz de Dante era plana, sin emoción. Ya se han ocupado de ellos. También los mataste. Sí. Me sentó en el sofá, inclinando mi cara hacia la luz. Sus dedos eran suaves a pesar de la violencia que aún irradiaba. Tendrás un moretón en la mandíbula, pero no hay nada roto. ¿Lo hicieron? ¿Te tocaron en alguna otra parte? No. Llegaste a tiempo. Por poco. Sus manos temblaban mientras me presionaba una bolsa de hielo en la cara. 30 segundos después, se detuvo y apretó la mandíbula. «Casi te pierdo». «Tú me echaste», dije, con la ira cortando el shock. «Decidiste lo que era mejor para mí sin preguntarme. Me obligaste a irme y eso casi te cuesta la vida». Se apartó y se puso de pie bruscamente. Se suponía que este refugio era imposible de localizar. Se suponía que los guardias eran leales. Hice todo lo correcto y no fue suficiente. Nunca es suficiente. Entonces, ¿qué hacemos? Me miró de verdad y vi a un hombre al límite de sus fuerzas, desesperado, furioso, aterrorizado. «Acabemos con esto», dijo en voz baja, «de una vez por todas». 3 horas más tarde, estaba en el centro de mando de Dante, viéndole orquestar la guerra. Me había metido más profundamente en su mundo en lugar de alejarme, no porque hubiera cambiado de opinión sobre el peligro, sino porque no quedaba ningún lugar al que huir. Los Melis ahora sabían de mi existencia. Mi rostro circulaba por los bajos fondos. Huir solo me convertiría en un objetivo más fácil. «Les daremos esta noche», les decía Dante a sus hombres reunidos, «todas las operaciones de los Morelli a la vez. Sus clubes, sus almacenes, sus garitos, lo quemaremos todo». «Jefe, eso es una guerra total», titubeó uno de los lugartenientes. «La comisión, la comisión». La voz de Dante era gélida. Antonio Morelli ordenó el asesinato de una mujer inocente. Envió soldados a mi refugio para matarla. Eso rompe todas nuestras reglas. Las otras familias me apoyarán o se apartarán de mi camino. Y si no lo hacen, también las quemaré. Lo observé dar órdenes a su ejército, a este hombre del que me había enamorado, y vi claramente lo que era. No solo un criminal, no solo un asesino, sino una fuerza de la naturaleza, brutal, imparable, dispuesto a destruirlo todo para proteger lo que reclamaba como suyo. Debería haberme aterrorizado. En cambio, sentí algo parecido al asombro. Valentina se acercó a mí y bajó la voz. «Necesito que te quedes aquí, bajo tierra, tras puertas cerradas con mis mejores hombres».
Estoy cansado de esconderme y estoy cansado de verte casi morir. Me agarró por los hombros. Por favor, solo esta vez. Déjame hacer esto sabiendo que estás a salvo. Busqué en su rostro los moretones de antes, el agotamiento en sus ojos oscuros, el amor desesperado que ya no podía ocultar. Vuelve conmigo, le susurré. Siempre. Me besó con fuerza, reclamándome, una promesa sellada con violencia. No voy a perderte, ni por los Melis, ni por el destino, ni por nada. Luego se fue, llevándose a la mitad de sus hombres, dejándome en el búnker de hormigón con guardias y monitores y la inquietante certeza de que esa noche lo cambiaría todo. Las imágenes mostraban el caos que se había desatado en toda la ciudad. El club nocturno de Meli envuelto en llamas. Los coches de su distrito de almacenes explotando como fuegos artificiales. El complejo de la familia Morelli sitiado. Los disparos iluminando la oscuridad como relámpagos. Y en medio de todo eso, como un director de orquesta dirigiendo una sinfonía de destrucción, estaba Dante Caruso. Lo vi luchar, lo vi matar, lo vi destrozar el imperio de Antonio Morelli con una eficiencia sistemática y despiadada. Ese era el monstruo que todos temían. El hombre que había asesinado a su propio padre, el criminal que gobernaba la ciudad con sangre y terror. Y yo lo amaba. Dios, ayúdame. Amaba cada parte terrible, violenta e imposible de él. Señorita Valentina. Luca apareció a mi lado, con expresión sombría. Tiene que ver esto. Abrió otra transmisión. Las cámaras interiores del complejo Meli. Y allí, en lo que parecía un estudio, estaban Dante y Antonio Morelli. Mi padre biológico, el hombre que había abandonado a mi madre, que había negado mi existencia, que había puesto precio a mi cabeza en lugar de reconocer su error. Sonido, exigí. Deberías haberla reclamado. Dante decía con su arma apuntando firmemente a la cabeza de Antonio. Deberías haberla traído a tu familia cuando tuviste la oportunidad. Protegerla como se merecía. Antonio se burló. Ese bastardo no significa nada para mí. Mátala. Quédatela. No me importa. Respuesta incorrecta. El disparo resonó en los altavoces. Antonio Morelli se desplomó en el suelo y yo no sentí nada. Sin dolor, sin horror, solo una fría sensación de finalidad. Dante había matado a mi padre biológico. Había borrado al hombre cuya sangre llevaba en mí. Había comenzado y terminado una guerra en una sola noche. Todo para mantenerme a salvo. Las transmisiones se apagaron cuando sus hombres aseguraron el complejo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Dante. Ya está hecho, voy a casa. A casa. ¿Cuándo se había convertido su finca en mi hogar? ¿Cuándo se había convertido este hombre violento e imposible en todo mi mundo? No lo sabía. Solo sabía que cuando cruzara esa puerta cubierto de sangre y humo, con la victoria y la devastación escritas en su rostro, correría hacia él y nunca lo dejaría ir. Regresó al amanecer. Yo lo esperaba en su estudio, contemplando el amanecer sobre una ciudad que despertaría con la noticia de la destrucción de la familia Meli. 14 muertos, docenas de heridos, un imperio desmantelado en una sola noche de violencia coordinada. Todo por mí. La puerta se abrió. Dante se recortaba contra la luz del pasillo y apenas lo reconocí. Tenía la cara y la ropa manchadas de sangre. Los residuos de pólvora oscurecían sus manos. Sus ojos estaban vacíos, agotados. Pero cuando me vio, algo se encendió detrás de ese vacío. «Has esperado», dijo con voz ronca. «Te dije que volvieras conmigo». Cruzó la habitación en 3 zancadas y me atrajo hacia él con una intensidad que me dejó moratones. Sentí cómo temblaba este hombre poderoso y aterrador, temblando como una hoja en mi abrazo. «Lo maté», susurró en mi cabello, «a tu padre». Le metí una bala en el cerebro y no sentí nada más que satisfacción. No era mi padre, era un donante de esperma que abandonó a mi madre e intentó asesinarme. Me aparté para mirarlo a los ojos. «Tú no eres el monstruo aquí, Dante». Él lo era. «Esta noche he matado a 14 hombres. ¿Quién me habría matado mañana?» Acaricié su rostro ensangrentado entre mis manos. «Ya no soy ingenua. Entiendo lo que hiciste,
lo que tenías que hacer y no voy a huir de ello. Algo se rompió en su expresión. Deberías odiarme por arrastrarte a esto, por obligarte a mirar, porque lo besé, no con suavidad, sin dudar, reclamándolo. Su respuesta fue inmediata y desesperada, años de control destrozándose mientras me empujaba contra el escritorio. Sus manos en mi cabello, su boca devorando la mía como si yo fuera oxígeno y él se estuviera ahogando. Saboreé cobre, humo y violencia. Y nada de eso importaba porque él estaba vivo y aquí y era mío. Valentina, gimió contra mis labios. No deberíamos. Estás en estado de shock. No piensas con claridad. Yo pienso con total claridad. Acerqué su cara a la mía. Te quiero. Te elijo a ti. Incluso con la sangre, la violencia y la oscuridad, te elijo a ti. Te arrepentirás. Algún día te callarás. Le besé de nuevo con más fuerza. Deja de decirme lo que voy a sentir. Deja de decidir lo que puedo soportar. Estoy aquí. Me quedo. Y si intentas volver a echarme, haré tu vida un infierno. Él se rió destrozado, incrédulo, lleno de asombro. Estás loca. Probablemente tú lo sacas de mí. Este beso fue diferente, más lento, más profundo, cargado de todo lo que habíamos estado reprimiendo. Sus manos temblaban mientras recorrían mis costados, como si temiera que me desintegrara si me abrazaba con demasiada fuerza. Sentí la desesperación en cada caricia, el miedo a que esto fuera temporal, a que la realidad volviera a golpearme y me arrebatara. Necesito que entiendas algo, dijo, con la frente apoyada en la mía. Si te quedas, si realmente eliges esto, no hay vuelta atrás. Serás un Caruso en todo menos en el nombre. Todos mis enemigos se convertirán en los tuyos. Todas las decisiones que tome te afectarán. Me verás hacer cosas terribles y tendrás que vivir sabiendo por qué. Lo entiendo. ¿Y tú? ¿Entiendes que la comisión va a exigir respuestas? ¿Que las otras familias me pondrán a prueba para ver si eres una debilidad que pueden explotar? ¿Que durante el resto de nuestras vidas la gente intentará hacerte daño para hacerme daño a mí? Sí, lo miré a los ojos, lo entiendo todo y sigo aquí. Me miró a la cara como si quisiera memorizarla. Luego, con una delicadeza devastadora, me subió a la mesa y se colocó entre mis muslos. Te quiero. Las palabras sonaban como si las hubiera arrancado de algún lugar profundo y doloroso. Te quiero tanto que me aterra. Eres lo único bueno que hay en mi vida y voy a arruinarte. Demasiado tarde. Ya estoy arruinada. Enrosqué mis piernas alrededor de su cintura. Arruinada para cualquier otra persona. Arruinada para una vida normal. Me has destruido, Dante Caruso. Entonces déjame adorar las ruinas. Lo que siguió fue tierno y desesperado a la vez. Ropa quitada con manos temblorosas. Besos que sabían a violencia y redención. Caricias que trazaban cicatrices y promesas. Era gentil a pesar del hambre en sus ojos. Cuidadoso a pesar de la tensión que recorría su cuerpo. ¿Estás segura?, preguntó por última vez, al borde de todo. Nunca he estado más segura de nada. Cuando nos unimos, sentí como si el mundo hubiera cambiado. Como si cada momento, cada elección, cada acto de violencia nos hubiera llevado a esto. Se movía con una intensidad reverente, sin apartar los ojos de los míos. Y yo lo vi todo allí. El monstruo y el hombre, el asesino y el protector. El criminal que había quemado el mundo por mí. Y yo lo amaba todo de él. Después de quedarnos enredados en el sofá de cuero, su mano trazaba patrones perezosos en mi piel. A través de las ventanas, la ciudad despertaba a su nueva realidad. Una familia Metteray, una victoria de Caruso. La comisión se reúne mañana, dijo Dante en voz baja. Querrán explicaciones, reparaciones. Algunos presionarán para que me destituyan del poder. ¿Lo conseguirán? No. Sin incertidumbre, sin duda. Les daré suficiente verdad para satisfacerlos y suficiente miedo para mantenerlos a raya. Antonio Morelli violó todos los códigos al atacarte. Aceptarán su muerte o correrán la misma suerte. Tengo que estar muy seguro. Mostrar debilidad ahora provocaría el caos. Me besó en la sien. Pero necesito saber que puedes manejar lo que se avecina. El escrutinio, el juicio. Te llamarán mi debilidad.
La bastarda Meli que sedujo a un Caruso. Deja que hablen, te hará daño. No me importa lo que digan, me incorporé y lo miré a los ojos. Me importa que Sofía tenga un lugar seguro donde crecer. Me importa que no cargue sola con este peso. Me importa construir algo real en medio de toda esta oscuridad. Me volvió a tumbar, acurrucándome contra su pecho. ¿Cómo te encontré? No me encontraste. Yo te encontré al negarme a tener miedo. Deberías tenerme miedo a mí más que a nadie. Quizás, pero el miedo y el amor no son mutuamente excluyentes. Recorro con los dedos las cicatrices de su pecho, prueba de una vida marcada por la violencia. Puedo tener miedo de lo que eres capaz de hacer y seguir amándote por lo que haces. Esa es una filosofía peligrosa. También lo es amarte. Pero aquí estamos. Se quedó callado durante un largo rato. Entonces cásate conmigo. Me quedé paralizada. ¿Qué? ¿Casarme contigo? Se movió. Así que quedamos cara a cara. Aunque no solo por protección, ayudaría legalmente, no solo por las apariencias, aunque las otras familias tendrían que reconocerte. Cásate conmigo porque no puedo imaginar despertarme sin ti, porque eres la única persona que me ve y no se inmuta, porque soy completamente y de forma irrevocable tuya. Dante, sé que es una locura. Sé que solo nos conocemos desde hace un mes. Sé que deberías querer romance, cortejo y propuestas normales. Su pulgar recorrió mi mandíbula. Pero nada de lo nuestro es normal. Nos forjamos en la violencia, la sangre y las decisiones imposibles. Así que cásate conmigo, Valentina. Déjame pasar el resto de mi vida demostrándote que soy digno de ti. Debería haber dicho que no. Debería haber pedido tiempo, normalidad, cualquier cosa excepto atar mi vida a un hombre que había matado a su propio padre y a 14 hombres en una sola noche. Pero cuando lo miré de verdad. Vi mi futuro. Aterrador, brutal y completamente inevitable. Sí, susurré. Su sonrisa era como el amanecer. Sí, sí, me casaré contigo, hombre loco, violento e imposible. Entonces me besó, profundo, posesivo y lleno de promesas. Y supe con absoluta certeza que acababa de sellar mi destino. Para bien o para mal, ahora era de Dante Caruso, y él era mío. Fuera de las ventanas, la ciudad brillaba con la luz de la mañana, hermosa y mortal, como el hombre entre mis brazos. Nuestro mundo, nuestra vida, nuestro amor peligroso e imposible, y no lo cambiaría por nada. La reunión de la comisión se celebró en un almacén en territorio neutral de Red Hook, lejos de miradas indiscretas, con suficientes salidas para que los paranoicos señores del crimen pudieran fingir que se sentían seguros. Se suponía que yo no debía asistir. Tradicionalmente, las mujeres no estaban presentes en los asuntos de la comisión. Pero Dante había insistido, y lo que Dante Caruso quería, después de desmantelar el Imperio Mier y en una noche, lo conseguía. «Quédate cerca de mí», murmuró mientras entrábamos. «No hables a menos que te dirijan la palabra directamente. Y si las cosas salen mal, no lo harán. Si lo hacen, Luca te sacará de allí. Prométeme que irás con él». Miré al hombre con el que había aceptado casarme, impecable con su traje gris oscuro, con los moretones ocultos bajo el maquillaje que Sofía le había aplicado con maestría. Todo en él irradiaba poder, pero vi la tensión en sus hombros, la forma en que su mano nunca se alejaba de la pistola oculta bajo la chaqueta. «Lo prometo», mentí. Si le pasaba algo a Dante, no huiría. Ya no. El interior del almacén se había transformado en una sala de audiencias improvisada. 5 familias se sentaban alrededor de una mesa semicircular. Los irlandeses, los rusos, los chinos, las facciones italianas restantes, todos nos miraban entrar con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la hostilidad abierta. En el centro se sentaba Vincent Romano, jefe de la comisión, 73 años, cabello blanco y ojos como los de un tiburón. Llevaba 40 años mediando en conflictos entre mafias. Dante Caruso, su voz resonó en el espacio. «Ustedes han solicitado esta sesión de emergencia. Tienen la palabra». Dante dio un paso adelante, con una presencia imponente a pesar de estar en inferioridad numérica. «Hace 18 días,
Conocí a una mujer, una civil sin conexión con nuestro mundo. Me interesé por ella, nada más. Somos conscientes de sus apetitos, murmuró alguien. La sonrisa de Dante era afilada como una navaja. Entonces lo saben. Soy selectivo. Esta mujer, Valentina, era diferente. Inteligente, valiente. Ella me miró y vio a un hombre, no a un monstruo. Ve al grano, Caruso. El grano es que Antonio Morelli descubrió mi interés. En lugar de acercarse a mí directamente, como exigiría el honor, decidió atacarla a ella. Vigilancia, amenazas e intento de secuestro desde un refugio que debería haber sido intocable. Romano se inclinó hacia adelante. Son acusaciones graves. Tengo pruebas. Dante asintió a Luca, que distribuyó carpetas, fotografías, comunicaciones y testimonios de los soldados que capturamos. Antonio Morelli violó todos los códigos que consideramos sagrados al atacar a una mujer civil para castigar a un rival. Así que empezaste una guerra, dijo fríamente el ruso Pacán. Mataste a 14 hombres y destruiste la mitad de sus operaciones. Eliminé una amenaza, corrigió Dante. Y lo hice en una noche para minimizar los daños colaterales, sin víctimas civiles, sin intervención policial. Limpio, eficiente, total. Mataste a un don en ejercicio, afirmó Romano. Sin la aprobación de la comisión, ejecuté a un hombre que violó nuestra ley más fundamental. Los civiles son intocables. La voz de Dante era gélida. Si Antonio Morelli hubiera tenido éxito, si hubiera matado a Valentina, ¿qué mensaje habría enviado? ¿Que cualquier don puede asesinar a mujeres inocentes para ajustar cuentas como si fueran animales? El silencio se apoderó de la asamblea. Hay más, continuó Dante. Antonio Morelli no solo atacó a Valentina por despecho, tenía una razón personal para quererla muerta. Me hizo un gesto. Enséñales. Di un paso adelante con las piernas temblorosas y saqué los resultados del ADN de mi bolso. Dante había insistido en una prueba oficial que no pudiera negarse. Morelli era mi padre biológico, dije con una voz sorprendentemente firme. Sabía de mi existencia, lo sabía desde hacía años. En lugar de reconocerme, aunque fuera en secreto, intentó matarme para evitar cualquier reclamación sobre su patrimonio. La conmoción se extendió por la sala. ¿Asesinó a tu padre?, preguntó el representante chino. No asesinó a nadie, le corregí. Mi madre nunca le habló de mí. Me mantuvo oculta. Me crió lejos de este mundo. Solo supe la verdad cuando sus soldados vinieron a por mí. ¿Y ahora qué eres? La venganza de Caruso, se burló el jefe irlandés. Dante se movió antes de que pudiera pestañear, agarró al hombre por el cuello y lo estrelló contra la pared. Habla con respeto de mi prometida, o te arrancaré la lengua de entre los dientes. Dante, basta. El grito de Romano resonó. Dante soltó al irlandés lentamente, retrocediendo, pero manteniéndose entre Valentina y todos los demás. Valentina está bajo mi protección. Será mi esposa. Cualquier insulto hacia ella es un insulto hacia toda la familia Caruso. ¿Queda claro? Asentimientos a regañadientes por toda la sala. Romano nos estudió a ambos. Antonio Morelli rompió el código. Su muerte está justificada. Pero Dante, esto cambia las cosas. Has reclamado a su hija bastarda como tuya. Los activos restantes de la familia Melli, su territorio, sus lealtades, todo ello te corresponde por derecho de sangre y conquista. No quiero nada de eso, dijo Dante rotundamente. Dividid el territorio de Morelli entre las otras familias. Lo único que quiero es paz y la seguridad de que nadie más atacará a Valentina. Estás rechazando un imperio. El ruso parecía incrédulo. Tengo mi propio imperio. No necesito al señor Scraps. La mano de Dante encontró la mía y la apretó. Lo único que quiero es casarme con esta mujer y que me dejen en paz. ¿Paz? Romano se rió sin humor. Acabas de empezar y terminar una guerra en una noche. ¿Y quieres paz? Quiero proteger lo que es mío sin tener que mirar constantemente por encima del hombro. La voz de Dante era áspera. Estoy cansado, Vincent. Cansado de la violencia, la paranoia, el ciclo interminable de venganza. Quiero construir algo en lugar de destruir cosas.
La confesión quedó suspendida en el aire, vulnerable, honesta, completamente inesperada. Romano intercambió miradas con los demás miembros de la comisión. Se produjo una comunicación silenciosa entre ellos. Muy bien, dijo finalmente. La comisión considera que tus acciones están justificadas. La muerte de Antonio Morelli se sanciona retroactivamente. Su territorio se redistribuirá. Y Valentina me miró directamente. Se te reconoce como legítima bajo la protección de la comisión como prometida de Dante Caruso. Cualquier daño que se te cause se considerará un acto de guerra contra todos nosotros. El alivio me invadió con tanta intensidad que casi me doblé de rodillas. Sin embargo, Romano continuó. Hay condiciones, Dante. Te casarás con esta mujer en el plazo de un mes. Una boda adecuada, presenciada por las familias, vinculante en nuestro mundo y en el legal, sin ceremonias secretas, sin acuerdos discretos. La reclamarás públicamente. De acuerdo. ¿Y tú? Romano me señaló. Aprenderás nuestras costumbres, las reglas, las tradiciones. Eres una Meli por sangre y una Caruso por matrimonio. Eso te coloca en una posición única, excepcionalmente peligrosa. Recibirás formación sobre cómo funciona nuestro mundo. Lo entiendo. ¿Y tú? Se recostó en su asiento. Tus hijos, si los tienes, llevarán ambas líneas de sangre. Heredarán conflictos que duran décadas. Serán objetivos durante toda su vida. ¿Entiendes realmente lo que estás aceptando? Miré a Dante, al hombre que había matado por mí, que había desmantelado un imperio para mantenerme a salvo, que se había enfrentado a los criminales más poderosos de la ciudad y me había reclamado como suya. Lo entiendo, dije con claridad, y estoy dispuesta a afrontar juntos cualquier cosa que venga. Romano asintió lentamente. Entonces, el asunto está zanjado. La comisión reconoce la unión de Dante Caruso y Valentina Morelli. Que vuestro matrimonio traiga paz en lugar de guerra. El viaje de vuelta a la finca fue silencioso. La mano de Dante nunca abandonó la mía. Su pulgar trazaba círculos interminables en mi palma. Has estado increíble, dijo finalmente. Estaba aterrorizada. Has estado increíble. Me atrajo hacia él. Te presentaste ante la comisión y te declaraste mía sin pestañear. ¿Sabes lo raro que es eso? ¿Lo poderoso? Solo dije la verdad. La verdad es poder en nuestro mundo. Me besó en la sien. Un mes. Tenemos un mes antes de que seas legalmente mía. Irrevocablemente mía. Ya soy tuya. Sí. Su sonrisa era pura posesión. ¿Lo eres? Cuando llegamos a casa, Sofía nos esperaba con champán y un grito de emoción. Te vas a casar. Dante me lo dijo antes de que te fueras, pero tuve que esperar a que fuera oficial. Y ahora lo es. Y yo seré la dama de honor, ¿verdad? Serás lo que quieras ser. Me reí y la abracé con fuerza. Esa noche, envuelta en los brazos de Dante, en su enorme cama, miré al techo y me maravillé de lo mucho que había cambiado mi vida. Hace un mes, era una camarera que ignoraba a un cliente grosero. Ahora estaba comprometida con el hombre más poderoso de la ciudad, protegida por la comisión, y llevaba la sangre de dos familias enemistadas. ¿Arrepentimientos?, murmuró Dante contra mi cabello. Ni uno solo, mentiroso. Tú te arrepientes de la violencia, del miedo. Yo me arrepiento de que fuera necesario. Le corregí. Pero no me arrepiento de haberte elegido. Me giró entre sus brazos, sus ojos oscuros buscando los míos a la luz de la luna. Pasaré cada día de nuestro matrimonio demostrando que soy digno de esa elección. ¿Ya lo eres? No. Me besó suavemente. Pero intentaré convertirme en el hombre que te mereces, aunque me lleve toda la eternidad. Toda la eternidad. Con Dante Caruso, la eternidad sería violenta, hermosa y completamente loca. Y yo estaba deseando que llegara. 3 semanas después, me encontraba frente a un espejo de cuerpo entero, con un vestido que costaba más que el coche de mi madre, preparándome para casarme con un hombre que había matado a su padre y a 14 hombres para mantenerme a salvo. La boda se celebraba en la finca de los Caruso, transformada en algo salido de un oscuro cuento de hadas, con miles de rosas negras, velas por todas partes y tanta seguridad como para rivalizar con la toma de posesión de un presidente.
Todas las familias importantes de la ciudad asistirían. Todos los ojos estarían puestos en nosotros. Pareces una reina. Sofía suspiró, ajustándome el velo. Llevaba un vestido burdeos oscuro, el pelo recogido, y parecía más mayor de lo que debería tener una niña de 13 años. Siento que voy a vomitar. Es normal. Dante ha vomitado 2 veces esta mañana. Me reí a pesar de mis nervios. ¿De verdad? No, pero ha estado paseándose por su estudio durante 3 horas y ha amenazado con disparar a cualquiera que lo mirara mal. Luca ha tenido que confiscarle el arma. Ella sonrió. Él también está nervioso. No estás sola en esto. Llamaron a la puerta. Uno de los lugartenientes de Dante, Marco, ya sabía su nombre, asomó la cabeza. Señorita Valentina, es la hora. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Había llegado el momento, el punto de no retorno. Seguí a Marco a través de la finca, con Sofía detrás como mi única dama de honor. Habíamos mantenido la boda pequeña e íntima, a pesar de los cientos de invitados que esperaban. No se trataba de un espectáculo. Se trataba de reivindicarnos el uno al otro ante el mundo que había intentado separarnos. La ceremonia se celebraba en los jardines donde Dante y yo nos habíamos dado nuestro primer beso. Se habían colgado luces blancas entre los árboles, creando un dosel de estrellas. Las sillas estaban ocupadas por hombres peligrosos con trajes caros y sus esposas, igualmente peligrosas. Al final del pasillo, flanqueado por Luca y sus otros hombres de confianza, estaba Dante. Llevaba un esmoquín negro que le quedaba como un guante, tenía el pelo oscuro peinado hacia atrás y, por una vez, la cara bien afeitada. Pero fue su expresión la que me dejó sin aliento. Vulnerabilidad cruda, posesión feroz y algo que parecía asombro. La música se intensificó. Empecé a caminar. Cada paso me parecía significativo. Pasé junto al contingente irlandés que me había insultado, junto a los rusos que habían cuestionado el juicio de Dante, junto al propio Vincent Romano, que observaba con calculada aprobación. Ninguno de ellos importaba. Solo importaba el hombre al final del pasillo, cuyos ojos nunca se apartaron de los míos. Cuando llegué a él, me tomó las manos y sentí que temblaba. «Hola», susurré. «Hola». Su sonrisa era devastadora. «Eres tan hermosa que no puedo respirar». Esa es mi frase. El oficiante carraspeó. Un sacerdote al que le habían pagado muy bien por pecar. Ignora la lista de invitados y concéntrate en el sacramento. Comenzó con las palabras tradicionales, pero apenas las oí, solo veía a Dante. Lo único que sentía eran sus manos agarrando las mías como si yo fuera lo único que lo mantenía anclado. «La pareja ha preparado sus propios votos», anunció el sacerdote. Dante fue el primero, con la voz entrecortada por la emoción. «Valentina, no se me dan bien las palabras bonitas. Se me da mejor la violencia y el control y hacer que la gente me tema. Pero tú viste más allá de todo eso y viste al hombre que hay debajo, el que estaba solo y cansado y desesperado por algo real. Sus pulgares rozaron mis nudillos. No puedo prometerte una vida normal. No puedo prometerte seguridad ni paz ni nada de lo que disfrutan las personas normales. Lo que puedo prometerte es que te amaré con todo mi ser, que te protegeré con mi último aliento, que cada cosa terrible que haga, cada decisión que tome, será para mantenerte a salvo y feliz». Hizo una pausa moviendo la mandíbula. «Sé que no te merezco. Sé que eres demasiado buena para la oscuridad que traigo, pero soy lo suficientemente egoísta como para retenerte de todos modos, para atarte a mí tan completamente que nunca puedas escapar, porque eres mi salvación. Valentina, lo único bueno en una vida construida sobre la violencia y la sangre». Las lágrimas corrían por mi rostro. «Te amo. Lo sé. Que Dios te ayude». «Lo sé», sonrió a través de sus propias lágrimas. «Es tu turno de condenarte». Respiré temblorosamente. «Dante Caruso, debería huir de ti. Cada parte lógica de mi cerebro me grita que estoy cometiendo el mayor error de mi vida. Eres peligroso, violento y completamente loco». Una suave risa recorrió el público. «Pero también eres la persona más honesta que he conocido jamás. Nunca me has mentido sobre lo que eres.
Me has mostrado tu oscuridad y tu luz y has confiado en mí para que tomara mi propia decisión. Apreté sus manos. Te elijo, no a pesar de la violencia, no a pesar del peligro, sino por el hombre que eres debajo de todo eso. El que lee a su primo, el que llora por las personas inocentes a las que ha hecho daño, el que quemaría el mundo por las personas que ama. Mi voz se fortaleció. No puedo prometer que siempre entenderé tus decisiones. No puedo prometer que no discutiré contigo o te desafiaré cuando te equivoques. Pero prometo estar a tu lado, ser tu conciencia cuando la oscuridad se vuelva demasiado pesada. Amarte incluso cuando creas que no eres digno de ser amado. Acerqué sus manos a mi corazón. Eres mi imposible, hermoso y aterrador desastre, y yo soy tuya por completo para siempre. La voz del sacerdote rompió nuestras miradas fijas, por el poder que me ha sido conferido, y ante la presencia de todos los aquí reunidos. Os declaro marido y mujer. Podéis. Dante no esperó. Me atrajo hacia él y me besó con tanta pasión que varios invitados mayores se quedaron sin aliento. Le devolví el beso poniendo todo mi ser en él. Amor, miedo, compromiso, deseo. Cuando finalmente nos separamos, el jardín estalló en aplausos. Sr. Caruso, murmuró contra mis labios. Señor Caruso, mío, tuyo. La recepción fue lujosa, con champán, una cena de 5 platos y baile bajo las estrellas. Pero a mitad de la cena, Dante se inclinó y me susurró. ¿Cuánto tiempo más tenemos que quedarnos? Es nuestra recepción de boda. Al menos unas horas más. Les daré a todos 30 minutos. Luego te llevaré arriba y no te dejaré salir de nuestra cama durante 3 días. El calor me invadió. Eso es muy presuntuoso. Es una promesa. Su mano encontró mi muslo bajo la mesa. He sido paciente durante demasiado tiempo. Ahora eres mi esposa. Mía para tocar. Mía para reclamar. Mía para adorar como es debido. Me mordí el labio. 20 minutos. Su risa fue oscura y deliciosa. Trato hecho. Fiel a su palabra. Exactamente 20 minutos después, Dante se levantó y anunció. Mi esposa y yo nos retiramos por esta noche. Seguid celebrando. Bebed mi vino. Comed mi comida. Pero recordad, cualquiera que cause problemas tendrá que responder ante mí mañana. Luego me tomó en sus brazos, literalmente me levantó al estilo nupcial y me llevó a través de la finca mientras nuestros invitados vitoreaban y silbaban. «Puedo caminar», protesté. «¿Pero por qué iba a dejarte?» Abrió de una patada la puerta de nuestro dormitorio, el suyo y el mío. Para siempre. He fantaseado con este momento durante semanas. «Oh, te veo con este vestido». Yo quitándotelo lentamente, pieza a pieza. Me dejó en el suelo con cuidado, con los ojos oscuros de deseo, y luego le hice el amor a mi esposa hasta que olvidó a todos los hombres que la precedieron. No fueron tantos. No me importa si fueron ninguno o 100. Sus dedos encontraron a mi esposa. Cremallera. Después de esta noche, seré el único hombre que volverá a tocarte. El único que te hará gritar. El único que adorará cada centímetro de tu cuerpo perfecto. El vestido se deslizó hasta mis pies. Me quedé de pie, envuelta en delicado encaje blanco, con el corazón acelerado mientras los ojos de Dante me devoraban. «Vas demasiado elegante», logré decir. «Entonces desvísteme». Lo hice, revelando lentamente el poderoso cuerpo que se escondía bajo el esmoquín. Sus cicatrices, sus tatuajes, la evidencia de una vida violenta. Cada marca tenía una historia turbulenta, y besé cada una de ellas a medida que las descubría. «Valentina», gimió cuando llegué a su cinturón. «Marido». La palabra pareció romper su control. Me levantó y me llevó a la cama, cubriendo mi cuerpo con el suyo y mostrándome exactamente lo que significaba ser amada por Dante Caruso. Fue reverente y desesperado, gentil y reclamando todo lo que había imaginado y más. «Te amo», jadeó mientras nos movíamos juntos. «Yo también te amo. Di que eres mío. Di que nunca te irás. Soy tuya. Te lo prometo entre besos para siempre. Nunca me iré, incluso cuando sea terrible, incluso cuando la oscuridad gane».
Especialmente entonces, acerqué su rostro al mío, porque es entonces cuando más me necesitas. Nos amamos durante toda la noche, desesperados, tiernos, apasionados, y cuando amaneció sobre la ciudad que pertenecía a mi marido, supe que, pasara lo que pasara, lo afrontaríamos juntos. Epílogo. 6 meses después, me desperté con la charla emocionada de Sofía desde la planta baja y el olor a café. El lado de la cama de Dante aún estaba caliente, pero estaba claro que llevaba un rato levantado. Encontré mi bata y bajé las escaleras, donde me esperaba un caos absoluto. Sofía discutía con Lucas sobre las solicitudes para la universidad. Dante estaba al teléfono haciendo negocios mientras daba la vuelta a unas tortitas. La cocina estaba llena de hombres trajeados. Al parecer, su reunión diaria sobre seguridad se había trasladado para dar cabida al desayuno familiar. ¿Estás haciendo tortitas?, le dije, besándole en la mejilla. Sofía las ha pedido. Cubrió el teléfono. ¿Cómo ha dormido, señora Caruso? Perfectamente, mejor contigo a mi lado. Volvió a su llamada, rodeándome la cintura con un brazo para mantenerme cerca. Esta era nuestra vida ahora. Hombres peligrosos en la cocina. Reuniones de seguridad durante el desayuno. Sofía tratándonos como los padres que nunca había tenido. Era caótico y extraño y completamente imperfecto. También lo era todo. Valentina Sofía se acercó saltando. Dante dijo que puedo solicitar plaza en Yale. Yale, ¿te lo puedes creer? Eres brillante. Por supuesto que vas a solicitar plaza en Yale. Pero está muy lejos. Él se preocupará. Yo me preocuparé esté donde esté. Dante intervino, terminando su llamada. Más vale preocuparse mientras recibes la mejor educación posible. Lo observé. Este hombre que había matado por mí, que había desmantelado un imperio para mantenerme a salvo, que ahora estaba haciendo tortitas y animando los sueños de su prima adolescente, y me sentía abrumada por el amor. ¿Qué?, preguntó al ver mi expresión. Nada, solo nosotros. Su sonrisa era pura calidez, extraña, perfecta. Más tarde esa noche, después de que Sofía se acostara y la casa quedara en silencio, Dante y yo nos quedamos en la terraza donde todo había comenzado. La ciudad brillaba abajo, tranquila por una vez. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó, atrayéndome hacia su pecho. ¿De casarte con un criminal? De nada, mentiroso. Vale, me arrepiento de las 8 amenazas de muerte que he recibido este mes y del tabloide que me llamó la nueva reina de la mafia. ¿Y qué hay de las partes buenas? Me giré entre sus brazos. Cada momento contigo es una parte buena. Incluso los que dan miedo. Incluso aquellos en los que quiero estrangularte por ser tan sobreprotector. No soy sobreprotector. Amenazaste al dependiente de una tienda de comestibles por preguntarme mi nombre. Estaba demasiado interesado. Me reí y le besé. Te quiero, hombre ridículo. Yo también te quiero. Su expresión se volvió seria. Sé que esta vida no es la que soñabas. Sé que es peligrosa y oscura. Y es la nuestra, le interrumpí. Eso es lo único que importa. Lo dices en serio. De verdad. Nos quedamos allí de pie en la oscuridad, con las luces de la ciudad abajo, y supe con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta. Amar a Dante Caruso era peligroso. Era complicado y probablemente acortaría mi vida en años solo por el estrés. Pero también era real, crudo, honesto de una manera que las relaciones normales nunca podrían ser. Él me había mostrado su oscuridad y yo había elegido quedarme. Y seguiría eligiéndolo cada día por el resto de nuestra violenta, hermosa e imposible vida juntos. Valentina. Sí. Gracias por qué, por verme, por quedarte, por hacerme creer que podía ser más que un monstruo. Su voz estaba cargada de emoción, por ser mi salvación. Acerqué su rostro al mío, y gracias por ser mi desastre. ¿Tu desastre? Mi hermoso, aterrador y perfecto desastre. Él soltó esa risa genuina y espontánea, de la que me había enamorado y me besó bajo las estrellas. Nuestra historia había comenzado con un cliente grosero y una camarera ignorada. Había evolucionado a través de la violencia, el peligro y las decisiones imposibles. Y continuaría, para bien o para mal, en la oscuridad y en la luz,
durante el resto de nuestras vidas. Porque algunas historias de amor no terminan con un felices para siempre, terminan con un te elijo de todos modos. Y eso era suficiente, más que suficiente, lo era todo.